Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, maestra. ¿Bien usted? También, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a empezar un nuevo curso, vamos a empezar con historia. Eh, a ver, déjenles pongo la presentación. Ah, ¿ya la pueden ver? Ya. Ok, muy bien. De todas maneras, ya saben que si se quedan luego con dudas de geografía, las podemos atender de vez en cuando, pero bueno, ahora vamos a prestarle toda nuestra atención a historia. Bueno, solamente somos 9 hoy. Demos un minuto a ver si alguien más llega, y si no, ya comenzamos. Bueno, mientras cuéntenme qué prefieren entre geografía e historia, qué les gusta más, para sondearlos. ¿Ninguna? Ok, Historia. ¿Historia? Muy bien. ¿Las demás? Pueden decir ninguna. Pueden decir biología y los apoyo. Ok, a ver, están escribiendo en el chat. Español. Ok, muy bien. Bueno, pues ya empecemos. Bueno, antes de que empecemos con la clase, les quiero mostrar cómo está su temario para que sepan cómo va a ser la clase. Ok, aquí está el temario. Como pueden ver, vamos a empezar con Historia Universal. Empieza más o menos a partir del siglo XVI, por lo que la historia que esté antes del siglo XVI no la vamos a considerar tanto. Ahorita en la primera clase vamos a hacer como un resumen de lo que ocurrió antes de este siglo, pero en general su examen va a venir como de la historia moderna, sobre todo. Y en total son estos 11 temas, que diga 10 temas, y nosotros tenemos 11 clases de historia. Entonces voy a tratar que en cada hora veamos un tema. Y probablemente en los temas largos, en alguno de los dos temas largos, vamos a ocupar las 2 horas. Después de Historia Universal, vamos a pasar a Historia de México, empezando con las culturas prehispánicas, colonización, consumación de la independencia, revolución y México en la actualidad. Vamos a seguir el orden cronológico de su temario, pues porque es la manera más sencilla de ir entendiendo cómo se fue construyendo la historia. Ok, ahora sí ya les pongo la presentación. Entonces comencemos con lo primerito, que va a ser la prehistoria. Como su nombre lo dice, es antes de la historia. Y en este periodo ocurrieron muchas cosas que se dividieron en 3 grandes periodos. El primero y más antiguo, el Paleolítico, seguido por el Neolítico, y aquí hay como un periodo que los conecta, que es el Mesolítico. Usualmente no se menciona porque no hubo un avance significativo como en esta época, algo que la caracterice, y entonces solo ponen Paleolítico a Neolítico, pero en su guía sí viene, ¿no? Como mencionar al Mesolítico. Entonces, por si se los preguntan, es justo el periodo entre estos dos grandes eones de la historia. Y por último, la edad de metales, donde viene la edad de bronce, la edad del hierro, y vamos a conocer a grandes rasgos las características de cada periodo. En el Paleolítico se caracteriza porque comienzan a usar el fuego, uno de los grandes descubrimientos del hombre prehistórico, seguido del Neolítico, que se caracteriza por la iniciación de la agricultura y la ganadería. ¿Ok? Aquí tenemos algunas pinturas rupestres. Unas son muy antiguas. Más o menos, ¿cuántos años calculan que puedan tener estas imágenes de antigüedad? Para ponernos en contexto del tiempo, ¿no? ¿Qué tan antiguo es lo antiguo? ¿Qué se les ocurre? Unos 3000 años. 3.000 años. ¿Alguien más? 500. Más para el pasado. Recuerden que ahorita, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? 2021. 2021. Las pinturas rupestres fueron antes de... Millones de años, ¿no? Millones tampoco, porque hace millones todavía no se separaba nuestra especie de otras especies como las neandertales. Ok, la pintura rupestre más antigua que se conoce está en España y tiene 40.000 años de antigüedad.
Por darles una referencia, la agricultura se establece hace 10.000 años de antigüedad. Entonces, bueno, nuestro tiempo actual va contado a partir del nacimiento de Cristo. Ahorita lo vamos a ver en una línea del tiempo para ver qué tan lejano es lo súper antiguo, ¿no? La historia va a existir desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, es decir, que se reconoce como un ente del ecosistema y comienza con la escritura, porque aunque se reconociera como ente del ecosistema, si no lo escribieron, nosotros no tenemos manera de conocer, ¿no? Que tenían esa propia percepción. Entonces la escritura es cuando comienza la historia, es el gran hecho que va a marcar un antes y después del hombre prehistórico y del hombre que escribe su propio andar. Ok, el hombre ha pasado por distintas etapas y épocas que marcaron el desarrollo de la sociedad hasta llegar a la actualidad. O sea, nada ha aparecido de un momento a otro, todo ha sido un proceso muy largo que tal vez hoy en día vemos, no lo podemos ver, que estamos siendo parte de la historia, pero en 1000 años va a haber otras personas estudiando, ¿no? Lo que nosotros hicimos en este siglo y vamos a estar caracterizados justamente como el periodo de cambio climático, de destrozo del medio ambiente, de la revolución de las tecnologías también. Entonces la historia se está escribiendo todo el tiempo, eso es algo que tenemos que considerar. Ahora sí llegamos a la línea del tiempo que les decía. Las pinturas rupestres son muchísimo más antiguas que la edad antigua como tal. O sea, la edad antigua es un nombre que se le dio a un periodo que los historiadores decidieron nombrar así, que va del 3500 hasta el 476 después de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo es un hecho histórico que aunque no seamos religiosos es importante porque determina el tiempo para toda la humanidad. Si hoy decimos que estamos en el 2021 es porque estamos contando a partir de este año cero marcado por la venida del niño Dios, ¿no? Entonces, mucho tiempo otras religiones, por ejemplo los budistas o los islamistas, no estaban de acuerdo en que toda la población del mundo se tuviera que regir por este hecho, porque ellos ni siquiera creían en el nacimiento de Jesús. Después de muchos siglos se ha decidido como por convenio aceptarlo, todo el mundo lo acepta, los últimos en hacerlo fueron los rusos, que hasta hace menos de 100 años seguían con otro tipo de calendario, pero ya hoy en día cualquier persona en cualquier parte del planeta se rige a partir del año cero con la nacida de Cristo, con el nacimiento, perdón. Ok, ¿y qué pasó antes del nacimiento de Cristo? ¿Ustedes se acuerdan como de una civilización que haya sido muy, muy lejana de nosotros? Hay dos grandes aquí en este periodo. ¿Alguna que les venga a la mente? ¿No? Okay. Les doy unas pistas. Está relacionado con grandes héroes mitológicos, con el rey, el monte Olimpo, ¿no? Con Hércules. Ok, son los griegos. La civilización griega fue una civilización muy importante, muy antigua, la primera como grande de la historia y justamente murió un poco antes del nacimiento de Cristo. Y murió no literalmente, sino porque otro imperio más fuerte vino a dominarlos. ¿Recuerdan qué imperio fue ese que dominó a los griegos? Caracterizados por No. muchas esculturas, los partenones. ¿Romanos? Los romanos, muy bien, justamente los romanos, unos 200 años antes de Cristo, van a apoderarse de todo el territorio griego, de sus costumbres y de sus ideas. Los romanos como tal no mataron, no asesinaron a la gente griega porque al contrario los admiraban mucho, pero los romanos se caracterizaban por querer apoderarse de todo el territorio alrededor del Mediterráneo y los griegos estaban allí. Ahorita vamos a ver un mapa y vamos a ver que Roma y Grecia están muy cerca. Entonces los romanos, lejos de aniquilarlos como civilización, van a adoptar muchas de las cosas que hacían los griegos. Los griegos se caracterizan por estar muy educados en las artes, en la escritura, en la contemplación de los astros. Eran una civilización muy, muy desarrollada a nivel intelectual, también espiritual, y los romanos se apropian de eso. ¿Ok? El Imperio Romano surge de Roma, que está en Italia. Italia es este país que está aquí en el Mediterráneo. El Mediterráneo es todo este mar interior.
que separa Europa, que es todo esto, de África. Entonces los romanos nacen aquí en Roma y después se apoderan de toda la península itálica, que después le dio el nombre al país, Italia, y poco a poco se apoderaron de las grandes islas, de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega, y poco a poco de todo el resto del continente, ¿no? Esto es lo que actualmente es Francia, España, Portugal. Después se fueron a África, todo el norte de África, y luego se fueron hacia el este, toda la península balcánica, que es esta, lo que es actualmente Turquía, esta otra península, y la otra parte del norte de África. Entonces, en el momento de más esplendor de los romanos, vean cómo tenían el control de todos los territorios colindantes del mar Mediterráneo. Era gigantesco. ¿Se acuerdan cuando hablamos de demografía, cuando estábamos en geografía, que les dije que en esta época de la historia, la población total del mundo era 300 millones y en tan solo Roma, ¿se acuerdan cuánta gente vivía? Bueno, en el Imperio Romano. ¿Recuerdan más o menos cuánto? Eran 50 millones de personas en el Imperio Romano. Entonces, un sexto de la población en aquel entonces vivió en esta área. Ese era el poderío de los romanos. ¿Ok? Entonces, Roma es muy importante para la historia. Sin embargo, como era un imperio tan grande, se tuvo que dividir en dos, justamente el imperio occidental, que es el que vemos en naranja, y el imperio de Oriente, que es el rosa. El imperio del occidente se queda con capital Roma, y si se dan cuenta, Roma es la capital durante siglos y siglos, y hasta la actualidad hubo un periodo de 100 años donde uno de los emperadores cambió la capital de Roma por su propio nombre, pero al siguiente emperador se retomó otra vez Roma. Y hasta ahí está la actualidad, ¿no? Es la capital de Italia contemporánea. Y por el otro lado tenemos al Imperio Oriental, Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla. Hoy en día se llama Estambul y es la capital de Turquía, es todo este territorio. Ok, entonces volvamos a la línea del tiempo. La Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, cuando toman Roma y se cae la mitad de este gran imperio. Después pasan 1000 años, que es la Edad Media, y va a terminar la Edad Media justamente con la caída del otro cachito, que es lo rosa, ¿no? Que veíamos cuando cae esta segunda parte, es decir, la caída de Constantinopla, va a marcar el final de la Edad Media. La Edad Media tiene más o menos 1000 años en la historia, y es una época caracterizada por que no haya avances científicos, tecnológicos, es conocida como el oscurantismo, porque viene de una época de mucha productividad intelectual y está seguida de la Edad Moderna también con mucha productividad intelectual y artística, y como que se queda aquí en medio, ¿no? Y no pasa nada justamente por la religión está oprimiendo todo el tipo de expresiones artísticas, las pinturas, los escritos de los literatos, entre muchas otras cosas. Después sigue la Edad Moderna, que justo empieza con la caída de Constantinopla y termina con la Revolución Francesa en 1789, y después de 1789 hasta hoy en día la Edad Contemporánea. Como les dije en su examen, básicamente va a ser Edad Moderna y Edad Contemporánea, y una que otra preguntita así muy general, tal vez de la Edad Media o de la Edad Antigua. Ahorita vamos a hacer un repaso general como de los grandes hechos que pasaron en cada edad de estas, ¿vale? Vamos a llegar hasta aquí hoy, hasta el final de la Edad Media. Empezamos con las civilizaciones antiguas. Una de las más remarcables es perdón. Bueno, antes de que les diga cuál, ¿de dónde a dónde va? Del 4000 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Qué pasó en el 476? ¿Cuándo acaba la Edad Antigua? En la caída de Acuérdense, la Constantinopla. acabamos de ver, está aquí en la línea. No, esta es la caída del Imperio Romano, pero Occidente, es decir, la caída de Roma. La de Constantinopla es cuando termina la Edad Media. Primero cae Roma, acuérdense. Ok, entonces la Edad Antigua va desde el 4000 a.C. hasta la caída de Roma. Surgen ciudades, procesos de urbanización. ¿Alguien que me diga qué es un proceso de urbanización? Lo vimos en Geo también.
No tiene que ser exacto, lo que se acuerden. ¿A qué le suena urbanización? ¿No? Me imagino que creaciones de ciudades. Muy bien, justamente es la migración de gente del campo hacia ciertos lugares que van a conformar una ciudad y es donde se concentra la mayor población de un territorio, la urbe. Y ese es el proceso de urbanización. Se generan estados, el derecho y la ley. Se generan estados. ¿Qué es un estado? Pues es la suma del territorio más la población y las leyes que van a regir en ese espacio, ¿no? Recordemos espacio geográfico, espacio social, el espacio económico y el Estado va a estar regulando todo esto. Surgen también las grandes religiones como el budismo y el judeocristianismo. Y ahora empezamos con una de las principales civilizaciones antiguas, que es la egipcia. Su principal aporte es su escritura, muy particular, conocida como jeroglíficos. Entonces, a partir de aquí se escribe la historia egipcia, ¿no? En el caso de Egipto, aquí comienza su historia, porque la escriben. No tal cual con letras, ¿no? Tal vez como lo hagamos hoy en día, pero sí con esta serie de representaciones de sus actividades cotidianas. También tienen un aporte en cuanto a la religión politeísta. Poli significa varios, entonces son varios dioses. Ellos creían en el dios del sol, en el dios del gato, por ejemplo. Los egipcios adoraban mucho a los gatos, tenían varios dioses y diosas con formas de gato y generaron a su alrededor muchos mitos y leyendas. Son muy interesantes, si a alguien le gusta así como la mitología antigua, las leyendas egipcias son muy padres. Okay, también tuvieron aportes científicos como en la arquitectura, una de las cosas más representativas son estas pirámides. ¿Saben cómo se llaman? Empieza con G y luego con I. ¿No les suena? Ok, son las pirámides de Giza. Y mucho tiempo se han considerado como las más grandes del mundo, sin embargo, según el récord Guinness, las grandes, la de Cholula, pero miden distintas cosas. Cholula, Puebla, ¿no? Aquí en México. La de Cholula es más grande en cuanto al diámetro de su base y la de Giza es más grande en cuanto a su altura, ¿no? También desarrollaron matemáticas, medicina, geografía y astronomía. Entonces, a pesar de ser una civilización muy antigua, no quiere decir que no tenían conocimiento sobre su medio ambiente, sobre su alrededor. Ellos tenían muy controlado cuando empezaba el tiempo de sembrar, cuando venían las lluvias. Sin embargo, todo este conocimiento se perdió a lo largo del tiempo, sobre todo en el medievo, que se prohibieron muchos de estos textos, pero tengan en mente que las culturas muy antiguas, pues sí tuvieron muchos avances también en ciencia, que la ciencia no es algo exclusivo de ahora, ¿no? Ni del futuro, siempre ha existido. Entonces, en resumen, los grandes aportes de los egipcios, escritura jeroglífica, religión politeísta y muchos avances en ciencia. El mayor ejemplo es el arquitectónico con sus pirámides. Las otras culturas de la época antigua también tuvieron avances tecnológicos, culturales y artísticos y científicos, como los mesopotámicos, que estaban entre el río Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Arabia Saudita e Irán. Y los mesopotámicos también desarrollaron un tipo de escritura, mucho conocimiento con respecto a la agricultura, sobre todo. Se creen que ellos fueron los mejores agricultores de la historia de las civilizaciones antiguas. Los chinos con varios aportes como el papel, la porcelana, los relojes, las brújulas, la cultura olmeca aquí en Mesoamérica. ¿Alguien sabe dónde, en qué estado del actual México estaban los olmecas? Luego lo veremos en Historia de México, pero para ir repasando. ¿Les suena? Cerca del Golfo de México. ¿En qué estado? Veracruz. Veracruz, muy bien, la cultura olmeca de Veracruz. Y con esto terminamos el repaso de Edad Antigua. ¿Ok? Cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, cae Roma y comienza la Edad Media. La Edad Media entonces va del 456 a.C., caída de Roma,
hasta 1492 después de Cristo. ¿Qué pasa en 1492? Aquí cayó Roma, que es el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasa acá? Cae Constantinopla, que es la otra parte del Imperio Romano. Acá la otra capital, la parte oriental. Y bueno, la Edad Media también se conoce como el oscurantismo, estancamiento y retroceso de todos los avances tecnológicos y científicos que hicieron tanto los griegos como los romanos, como los egipcios, los mesopotámicos. Todo queda en el pasado, no se sigue estudiando al respecto, debido a que hay un dominio total de la iglesia sobre la razón. Es decir, lo que diga la iglesia en ese momento es lo único que se debe de considerar, y quien tenga una idea diferente lo mataban, y justamente aquí es donde está la Santa Inquisición. Pero antes de eso vamos a comparar que en la Edad Antigua el modelo social era esclavista, ¿no? Había unos cuantos con poder, por ejemplo aquí están los egipcios, y los otros eran esclavos, ¿no? Dependiendo de qué familia nacías, pues era tu destino. Mientras que en la Edad Medieval surge un sistema muy importante, muy único de esta época, que es el sistema feudal. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra de feudal? Y si sí, ¿qué les viene a la mente con ella? Aquí hay una pista. Anímense, chicos, no pasa nada si no está totalmente bien, solamente es para que interactuemos un poco. Díganme sus ideas. O de plano nunca la han escuchado. No. ¿No? Sistema Ok. organizado, ¿no? Sí, muy bien, es un sistema de organización del poder. Justamente aquí se dice que se descentraliza. Antes de la Edad Media, el rey tenía el poder sobre todo. Pensemos en los romanos, el emperador tomaba todas las decisiones, era dueño de todo, y la gente solo trabajaba las cosas para él y él era el único dueño. En el feudalismo va a ocurrir que surge una nueva figura social que es el señor feudal, que le va a rendir cuentas al rey. Entonces, digamos, el rey es dueño de todo el territorio y le dice al señor feudal: toma este cacho de 20 kilómetros cuadrados y trabájalo. Y el señor feudal va a tener obreros, o más bien dicho en esa época, siervos, que van a trabajar para el señor feudal. Entonces se genera como la primera cadenita de poder, ¿no? Como deslindar obligaciones en cada extracto de la sociedad. Sin embargo, aunque ya no es esclavitud como tal, la verdad es que sigue siendo un trato muy injusto para los siervos. Por poner un ejemplo, esta siembra papas, ¿no? En ese espacio. El siervo lo hace y le dice: toma las necesarias para que tú y tu familia sobrevivan. Las toma, y más eso le da unas cuantas monedas, ¿no? Que le puedan servir para comprar otros productos que su familia necesite, pero muy pocos, tan pocos como para que él no pueda desplazarse a otro lugar a buscar otras condiciones de vida y siempre esté necesitando de su señor feudal. Y lejos de tenerle como rencor, les tenían como admiración. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué iban a decir? ¿Quieren decir algo? Oh, No creo. ok, Ya les di voy a silenciar ese micrófono porque ni están participando. Por favor, no estén haciendo eso. Si no van a participar, silencien su micrófono, Ah, no, porque maestra. distraen a todos los demás que sí están prestando atención. Ok, el feudalismo entonces va a estar caracterizado
La maestra, ¿dónde está? Maestra, tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias. A que me regreso a lo anterior. Solo leí esto, que se basaba en una serie de lazos y obligaciones que vincula al vasallo y al señor. Al vasallo, ¿de qué otra manera se le puede llamar? Aquel que estaba como en la escala más inferior, siervo, ¿no? También es otra manera de llamarlo, siervo. Y al señor se hace referencia al señor feudal en específico. Entonces, la Edad Media es considerada una etapa oscura porque viene de la antigua con la explosión de arte, cultura y civilización de los griegos y de los romanos, y le sigue la Edad Moderna con la explosión de dos grandes movimientos que se llaman el humanismo y el renacimiento. Y la Edad Media se queda así, pues nada, ¿no? Más que con su feudalismo, que la verdad no aportó tampoco demasiado en el ámbito de cultura, ¿no? Al menos. En el social definitivamente sí. También se caracterizó por ser un periodo de muchas guerras entre pueblos que buscaban consolidarse como territorios unificados. Aparecen instituciones como la Inquisición, que va a castigar a la gente que sea atea, a la gente que no siga la doctrina católica, y es en general el periodo de oscuridad y miseria, ¿no? Gran resumen. En la Edad Media surge una clase social muy importante que es la burguesía. ¿La han escuchado antes a la burguesía? Sus características. Sí. ¿Cómo a qué le suena burguesía? ¿Qué les dicen las imágenes? ¿Cómo que están haciendo estas personas burguesas? Aquí es como que están haciendo algo, un oficio, reparando, aquí gente elegante. Pues bueno, la burguesía surge porque estas personas no son ni señores feudales, ni tampoco son vasallos, ni siervos, ni tampoco son los reyes, ¿no? Recordemos que en ese momento solo puede haber un rey y su reina, o la reina y su rey. Y entonces es como una clase social que no se encuentra ni en un lado ni en el otro, y empieza a ocupar un espacio de la sociedad que no había habido antes, que es el de los oficios, el de la mercar cosas, se les conoce mercaderes, a los burgueses, y comienzan siendo una clase media que vendía como los productos que ellos sabían elaborar, y con el paso de los años se van haciendo una clase social acomodada, van creciendo sus negocios, se van haciendo gente con dinero, muchas veces muy ricos, pero sin una cosa, que es el poder político. El poder político se quedó después para los nobles, para la gente del clero. El clero es que está relacionado con la iglesia. Entonces los burgueses van a ser esta gente con poder adquisitivo, pero sin poder político. Florece la vida urbana y aparece pues la burguesía precursora del sistema económico de hoy en día, que es el capitalismo. Importante, el capitalismo no surge en la Edad Media, eso surge mucho después, pero la burguesía es el precursor. Recuérdenlo así, solamente como el que va sentando las bases para que después se pueda desarrollar el capitalismo. El sistema político y social comienza a sentar las bases de lo que ahora tenemos, ¿no? Y ahí llegamos a la caída de Constantinopla, se acaba la Edad Media. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de los hechos que ocurrieron en la Edad Antigua y en la Edad Media? No, ninguna. ¿Ninguna? No, Ok. ninguna. Ok. A ver si es cierto. Voy a quitar esta diapositiva y les voy a preguntar ¿qué hecho marca el inicio de la Edad Media? Chicos, es Era la la caída. caída del, ¿cómo se llama? Del Imperio Romano, pero de la parte izquierda se me fue el nombre de esa parte. Oriente, cuando está hacia la izquierda, que diga occidente, perdón, occidente. ¿Sabes a mí qué me sirvió para cuando me confundía así entre diferenciar oriente y occidente? Piensa que cuando estamos en América,
decimos el lejano oriente refiriéndonos a China. Imagínate el mapa mundi, China está hasta el lado más derecho del mapa, ¿no? Entonces, oriente siempre es hacia el este, hacia la derecha, y occidente siempre hacia la izquierda, hacia donde está América. Toda América es occidente, incluso gran parte de Europa occidente, y a partir justo aquí de donde está Turquía, se considera que de aquí hacia la derecha es el oriente. De hecho, aquí abajito, aquí está Arabia Saudita y esto es como el Medio Oriente, ¿no? Toda esta región, Medio Oriente, porque es como muy cerca de Occidente, pero ya más hacia Oriente. Ok, entonces la pregunta era, ¿qué marca el inicio de la Edad Media? Caída de Roma. ¿Qué marca el final de la Edad Media? Caída de Constantinopla. Entonces, la Edad Media está enmarcada por el Imperio Romano totalmente. Su inicio por la caída de Roma, su final por la caída de Constantinopla. Ok. Y llegamos a la Edad Moderna. Nos va a dar tiempo de ver un poquito de la Edad Moderna, marcada su inicio por la caída de Constantinopla, es decir, el Imperio Romano de Oriente. Y antes de continuar vamos a hacer un ejercicio de saber de qué año a qué año va cada siglo, porque creo que a veces puede ser confuso saber el siglo XX de qué año fue, o si el año 1800 a qué siglo pertenece. ¿Alguien sabe cómo saber esto? ¿Tienen idea de cómo situarse en el espacio histórico? Ok, vamos a ver cómo se hace. Consideremos este ejemplo, año 1967. Vamos a omitir los últimos dos números, nos vamos a quedar solo con el 19. A este 19 le sumamos 1 y nos da 20, y ese es el siglo al que pertenece. Es decir, desde 1901 hasta el año 2000 es el siglo XX. Entonces, siempre que estemos pronunciando un año, sabemos que su siglo es justamente como al que va a llegar, ¿no? 1900 va a llegar a 2000, empieza con 20, ¿no? Y en lo contrario, si decimos siglo XX, sabemos que le restamos 1, estamos hablando del 19, es decir, 1900 y ya lo que sean las décadas. Por poner otro ejemplo, año 345, quitamos los últimos dos dígitos, nos quedamos solo con 3, le sumamos 1 y da 4. Año 345 forma parte del siglo IV. Por ejemplo, si dijera 1850, ¿a qué siglo pertenece? ¿No? Ok, lo vuelvo a repetir entonces. Cuando estemos hablando de un año, vamos a tomar solamente sus dos primeros dígitos y a este le sumamos una unidad y ese es el siglo al que pertenece. Por ejemplo, 1919 más 1 pertenece al siglo XX. Ok, a ver, ¿qué duda tienen? Sí, para saber cómo explicarlo de otra manera. Chicos, díganme. A ver, les hago otra pregunta. Si digo año 1605, ¿a qué siglo pertenece? ¿Al 17? Muy bien, al 17, porque estamos con el 16, le sumamos 1, 17. Por ejemplo, ahorita 2021, ¿en qué siglo estamos? ¿En el 21? En el 21, muy bien, exactamente. Entonces, ya a ver, por último, si les digo 1298, ¿qué siglo es? ¿El 13? El 13, muy bien. Ok, ¿alguien más tiene duda de cómo saber a qué siglo nos referimos cuando mencionamos un año? Si todavía no le entienden, no pasa nada, lo vuelvo a explicar, pero díganme para saber. Yo, maestra, como que me confundí un poquito. Ok, vamos a verlo otra vez. Pensemos a que los años están corriendo como para alcanzar al siguiente siglo, ¿no? Al siguiente número cerrado. En este caso, 1967 es parte de un siglo que va a terminar cuando se llegue al siguiente número entero, que es 2000.
Entonces, ese 2000, que es como su meta de este siglo, es el que le da el nombre al siglo, siglo XX. Entonces, todo lo que esté entre 1901 y el 2000 va a pertenecer al siglo XX, ¿no? Es como el que se quiere alcanzar, la unidad matemática que se quiere alcanzar como el siguiente número entero. La manera como más fácil de saberlo, si nos hacemos bolas, es solamente considerar los primeros dos números que conforman al año. No le hacemos caso a los últimos dos, no importan para saber el siglo. Y a estos dos primeros números le sumamos 1, en este caso a 19 le sumamos 1 y da 20. Y ese 20 es el siglo al que pertenece, solo que se escribe con letras romanas. No sé si esa sea también la duda de qué significan los números romanos, perdón. Aquí, por ejemplo, cada X significa 10, por eso es siglo XX. ¿Tiene que ver con eso la duda? ¿Con los números romanos? No, ¿No? ninguna. Ok, bueno, a ver, un último ejercicio. Si digo año 102, ¿a qué siglo pertenece? ¿Al 10? No, 102. ¿Al 12? Digo, ¿al 11? 11, 11. No, al siglo II. Al siglo II, porque nada más tenemos uno, le sumamos uno y es el siglo II. Y ahí como está muy cerca del cero, podríamos saber cuántos siglos han pasado, ¿no? Del 0 al 100 fue el siglo I y luego ya empezó el siglo II cuando estoy en el año 102. Ok, les voy a dejar una tareita de hacer unas conversiones de años a siglos porque es muy importante en la historia saber cuando nos digan siglo XVIII, saber que fue de 1701 hasta 1800. Ok, se las dejo aquí en Classroom. Nada más les pongo unos poquitos para que los estudien, ¿vale? Ok, pasamos a lo siguiente. La Edad Moderna comienza desde 1453 después de Cristo hasta 1789. 1453, caída de Constantinopla. 1789 es la Revolución Francesa. ¿Qué siglo es 1789? Sin miedo, no pasa nada, chicos. ¿El 18? 18. El 18, muy bien. Recuerden, 17 más 1, 18. Siglo XVIII, la Revolución Francesa. Se comienza a presenciar una fuerte evolución, aparecen inventos como la imprenta. La imprenta es muy importante porque antes de la imprenta, si alguien escribía algo y quería compartirlo, tenía que escribir ese mismo algo muchas veces a mano, por lo que su información no iba a poder llegar a muchísima gente. Ya con la imprenta, la información va a empezar a fluir alrededor de los continentes de una manera nunca antes vista. Se descubre América por los europeos, nueva forma de ver y entender el mundo en general. Y está marcada por dos cosas importantes de esta época: el descubrimiento de América y Revolución Francesa. Son como los dos grandes momentos de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna está también caracterizada por la expansión de Europa, que tiene origen en tres cosas: los ámbitos culturales, políticos y económicos y sociales. Si se dan cuenta, aquí está parecido como con lo que vimos en geografía, ¿no? Cómo se divide un territorio pues en lo cultural, lo político, el dinero, las expresiones sociales, justamente, ¿no? Para que vean cómo el conocimiento se va sumando, ¿no? Entre sí. Ángel, por favor, ¿podrías leer los aspectos culturales de la expansión de Europa, por favor? ¿Estás por ahí? Ah, no tienes micrófono. Ok, no te preocupes. ¿Alguien más que las pueda leer, por favor? Bueno, las leo yo. Aparición de nuevas ideas sobre la forma de la Tierra. Hasta el momento, ¿qué idea se tenía de la Tierra? ¿Cómo se contemplaba que era la Tierra, los océanos? ¿Han escuchado? Antes se decía, creo que la Tierra era plana. Ajá, se creía que era plana. Por esa misma razón, muchos barcos no se alejaban de las costas europeas porque creían que podían llegar
a un barranco de agua y caerse como en una cascada infinita hacia el universo y muchas ideas, ¿no?, que se tenían. Entonces, en el aspecto cultural empiezan a cambiar estas ideas, algunos proponen otras formas y algunos proponen la forma elíptica, esférica, que hoy en día ya está totalmente aceptada, pero aquí es como que empieza apenas. Hay contacto con otras culturas y adquisición de nuevas costumbres, es decir, antes de esta época, en el medievo, los distintos grupos humanos no convivían tanto entre sí, cada quien estaba como en su propio territorio, ¿no? Entonces, en la Edad Moderna ya se empieza a compartir como el conocimiento que hay en España, con el que hay en Francia, con el que hay en Reino Unido. Importante, en ese momento no existen estas naciones, se los digo como referencia geográfica, antes tenían otros nombres, pero entonces ya empiezan, ¿no?, como estos pueblos a compartir sus avances tecnológicos. Y hay una nueva concepción del ser humano y de su lugar en el mundo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. El humano cambia su posición con respecto a todo lo que le rodea. En el ámbito político es la caída de Constantinopla en manos de los otomanos, justamente ahí en Turquía, y esto es muy importante porque ahí en Constantinopla era un lugar donde pasaba la ruta de la seda. Esta ruta de la seda venía desde China, pasaba por India y por varios lugares de Asia, trayendo especias, trayendo justamente la seda, por eso se llama así, y muchas otras cosas, el papel, por ejemplo, que se inventó en China. Entonces, cuando cae Constantinopla y los otomanos no dejan pasar ya ningún europeo hacia el lado asiático, es decir, hacia el lado oriente, ¿qué pasa? Europa necesita encontrar otras rutas para seguirse abasteciendo. Y de ahí que van a descubrir América sin querer queriendo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más adelante eso. Se debilita la organización política feudal, ya deja de ser tan popular como en el medievo, y se empiezan a consolidar monarquías nacionales. En este momento surgen las primeras monarquías, por ejemplo, la monarquía española, la monarquía inglesa, la monarquía francesa. Poco a poco vamos a ir viendo quién conforma cada monarquía, pero es importante que sepan que surgen en esta edad. Por ejemplo, en el medievo no hubo monarquías, solamente feudos. Y por último, en el aspecto económico y social, se diversificó la sociedad, se fortaleció la burguesía. Recordemos, la burguesía surge en el medievo. En la época moderna se fortalece aumenta en su cantidad de personas que la conforman, y surge la necesidad de abrir nuevas rutas con Asia, por lo que les mencioné de que se tomó Constantinopla. Ok, con la expansión de Europa surgen dos movimientos artísticos, intelectuales, de conocimiento en general, que tienen el nombre de humanismo por un lado y el de renacimiento por otro. ¿Han escuchado estos dos nombres antes o son nuevos? ¿No los han escuchado? Ok, bueno, aquí vamos a ver de qué trata cada uno. El humanismo, como su nombre lo dice, tiene que ver con el humano. El humano se pone como el centro de atención en toda la sociedad. Se le da un papel súper importante al humano en el espacio y es una corriente de pensamiento filosófico. Ahorita vamos a ver sus características. Por otro lado, el Renacimiento tiene a la cultura romana y griega como fuente de inspiración. Por eso se llama Renacimiento, justamente porque va a renacer todo este intelecto que existía en la Edad Antigua, que fue ocultado durante la época medieval, en el oscurantismo. Por eso renace toda esta información. Comenzamos con el humanismo, también conocido como antropocentrismo. El ser humano tiene capacidades valiosas y únicas, es como el lema. Procuran tener una amplia y sólida formación en conocimientos y principios éticos. La ciencia y la tecnología se ven muy beneficiadas, empiezan a salir de este oscurantismo traído por el medievo. El humanismo es el primer movimiento que empieza a llevar a la sociedad como otra vez este camino del avance, y la imprenta, que es donde ayuda a difundir todas estas nuevas ideas. Por otro lado, en el Renacimiento surgen un montón de artistas que son muy famosos hasta la actualidad. Es un movimiento cultural que surge en Italia en el siglo XIV, perdón. Bueno, sí. Está bien, perdón. Cultura griega y romana como fuente de inspiración del conocimiento, el arte y la forma de su vida. Y aquí hay 4 grandes figuras del Renacimiento en las artes, que son Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel y Donatello.
Y justamente alguien ha visto en las tortugas ninjas que justamente reciben estos nombres que fueron dados por su maestro, quien era un seguidor del Renacimiento, ¿no? Le encantaba el Renacimiento y por eso las nombró así. Vamos a ver las obras principales de los artistas del Renacimiento. En su examen lo que les preguntan es asociar normalmente la obra de arte con la persona que la hizo, ¿no? Entonces tenemos que recordar el nombre del artista y el de la obra también. Comenzamos con Da Vinci, que pintó esta obra, que es de hecho la más cara en el mundo durante toda la historia de la humanidad. ¿Saben cómo se llama? La Mona Lisa. Muy bien, es la Mona Lisa y también tiene otro nombre. La conocen de otra forma también. Que de hecho era el nombre de su esposo. ¿No le suena? Ok, la Gioconda es otro nombre. Su esposo se llamaba Giocondo. Entonces, por eso le pusieron de apodo a ella también. La Gioconda o Mona Lisa, más comúnmente conocida. Otra obra de Da Vinci muy importante es este dibujito que yo creo que todos hemos visto alguna vez y hace referencia a la perfección del hombre. Lo ve como con proporciones casi de dioses, ¿no? Es justamente como la característica del Renacimiento. ¿Alguien sabe cómo se llama esta imagen? No. No. Ok, es el hombre de Vitruvio. Este que tiene muchos brazos y muchas piernitas, el hombre de Vitruvio en medio de un círculo, por Da Vinci. Luego viene Miguel Ángel, que pintó esto. ¿Saben cómo se llama este lugar en Italia? Les doy una pista, es una capilla. Creo que es el juicio final, ¿no? No sé si también lo haya pintado él, la verdad, pero en este específico caso no es el juicio final. Este recibe el nombre de la Capilla Sixtina y una de sus principales obras es esta, que tal vez han visto, ¿no? Que se está intentando como que un dios justamente grecorromano, porque recuerden que en el Renacimiento surgen todas estas ideas de la Grecia y la Roma antiguas y un hombre común y corriente, ¿no? Como que el hombre es lo máximo, tanto que ya puede estar muy cerca de un dios. Y esto está representado justamente aquí en el centro de la Capilla Sixtina de una iglesia en Italia. Esa es la obra cumbre de Miguel Ángel. Cada artista hizo muchas otras obras, obviamente, pero estas son como las que pasaron a la historia. Otra de Miguel Ángel es esta escultura conocida como el David, que justamente tiene las características fisonómicas, su rostro, su cabello de un romano. Si alguna vez han visto esculturas romanas, son casi idénticas, porque está inspirado en eso, está inspirado en esa época antigua. Ok, pasamos al siguiente artista, que es Dante Alighieri. Él es un escritor y escribe una de las novelas más famosas de la época, conocida como la Divina Comedia, en la que habla de los niveles distintos que se atraviesan en el infierno. Entonces, dependiendo como de los pecados que cometes en vida, vas a estar en alguno de estos círculos. Si algún día quieren leerlo, yo se los recomiendo mucho. Es muy interesante cómo dependiendo de tus pecados que hiciste en vida, vas a tener ciertos castigos, ¿no? En el infierno. Esta es una literatura del Renacimiento que hasta la actualidad sigue siendo leída por miles de personas. Es muy, muy interesante. Él es italiano también, ¿no? Lo pueden ver como en su nombre, Dante Alighieri. También Miguel Ángel, también Da Vinci. Tenemos a Giovanni Boccaccio, escritor humanista, y su obra cumbre se llama el Decamerón. Este Decamerón es un libro que tiene 100 cuentos dentro de un solo libro, y cada cuento habla de muchas cosas variadas, de cosas de tragedia, de amor, de guerras. Y bueno, en resumen, los aportes del Renacimiento van mucho hacia las artes, pero también hacia las ciencias naturales y humanas, y se construye en el ámbito de las ciencias naturales la teoría heliocéntrica. ¿A alguien le suena la teoría heliocéntrica? La mencionamos en Geo, en una de las primeras clases. ¿Se acuerdan? Les doy una pista. Helios tiene que ver con el Sol. Ok, bueno, tiene que ver con que el Sol pasa a ser el centro de nuestra Vía Láctea.
¿Se acuerdan que antes la Tierra se creía que era el centro de nuestro sistema solar al menos y del universo? ¿No? Muchas veces se mencionaba. Y ya en el Renacimiento surge la teoría heliocéntrica, donde se sabe que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giramos alrededor del Sol. Y esto es conocido como teoría heliocéntrica. Y también las ideas sobre la forma de la Tierra, ¿no? La Tierra esférica en lugar de una Tierra plana. Todo este movimiento surgió en Italia, especialmente en una ciudad que se llama Florencia, y se extendió por toda Europa. Ahorita vimos sobre todo a personas italianas, pero también hubo renacentistas grandes de otras partes, pero los más importantes para su examen son estos que vimos. Y vamos a ver el último tema de la época moderna, que son las monarquías, que va a ser la nueva forma de gobierno predominante. Entonces pasamos de los señores feudales y cada vez son más rechazados por el maltrato que le dan a los siervos, y ahora estos van a pasar a ser parte de la nobleza, ¿no? Siguen como con su poder dentro de la sociedad, pero ya con otras funciones, ya no van a estar controlando directamente como la agricultura ni la ganadería, sino que van a pasar a la otra clase social como con mucho poder económico, ¿no? De adquisición, de comprarse como todas estas nuevas cosas que surgen, como la imprenta, las obras de arte, entre otras cosas. Los reyes y los nobles luchan por el poder, y el rey o monarca tiene el poder de crear leyes, administrar justicia y tomar decisiones. Entonces, cuando el rey se convierte en el gran tomador de decisiones, es un sistema monárquico absolutista, cuando él es el único que tiene el poder. Todas las decisiones caen sobre una sola persona y nadie puede hacer nada al respecto como de esa opinión que él tenga. Por eso se le llama así, absoluto. Una decisión absoluta es un tipo de monarquía, ¿no? El absolutismo. Los monarcas basaban su poder en el derecho divino. Justamente nadie les podía decir nada porque se creía que los monarcas eran tocados por Dios, ¿no? Porque como venía de familia, haber nacido en esa familia, Dios los escogió como para venir al mundo a gobernar al resto de personas. Entonces esa es la concepción social que existe alrededor de un rey, por eso nadie les daba una opinión contraria. Y vamos a mencionar algunos monarcas muy importantes. Por ejemplo, en España estuvo Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que gobernaron de 1474 a 1516. Si lo decimos en siglos, es finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI, y defendían a la religión católica. Esto es importante porque, como saben, España nos conquistó. Entonces, el hecho de que estos reyes fueran educados bajo esa fe repercutió un tiempo después en toda América, ¿no? En hacer un un continente católico en su totalidad. Y se les conocía justamente como los reyes católicos de España. En Inglaterra tenemos a Enrique VIII, un rey muy importante, impulsó su autoridad ante el papado. Esto es algo que fue como muy desafiante para la época porque él se puso por encima del papa, y eso pues fue muy impresionante, ¿no? Instauró la iglesia anglicana, que es un tipo de iglesia cristiana. En Francia tenemos a Luis XVI, que sometió a la nobleza e instauró un régimen totalmente autoritario. En los otros monarcas, la nobleza tenía también un lugar muy acomodado, y es aquí en Francia, cuando Luis XVI también los somete a ellos, ¿no? Son muy ricos, pues tienen que pagar más impuestos o tienen que hacer ciertas obras para el rey. Y lo vamos a dejar ahí por hoy. Ya mañana seguimos. Mañana empezamos con el descubrimiento de América y la colonización de África, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Todavía tenemos unos minutitos antes de las 8. No, ninguna duda. No, ninguna. Ok, chicos. Bueno, pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Descansen. Gracias, hasta luego. Gracias Bye. igualmente, maestra. Adiós, maestra, cuídese. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.